amigos de Nutrirnos Juntos, soy Marilyn y estoy con mi invitado estrella, Jamie Guerra. Como les había comentado, él es nutricionista deportivo, así que nos va a ayudar a resolver todas nuestras dudas antes, durante y después del gimnasio para las personas no deportistas, pero que han decidido comenzar el gimnasio al menos una hora, entre 4 a 7 veces por semana. Bueno, en realidad todo el mundo elige 7, ¿no? Pero a veces no pueden ir. Así que gracias, Jamie, por estar con nosotros. Gracias a ti, Marilyn. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes, poder saludarlos y poder conversar un poquito de algunas cosas que a todos, por supuesto, nos interesan. Jamie es súper difícil de conseguir, así que de verdad estoy muy agradecida. No tanto, un poquito. Un poquito. Bueno, Jamie, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta que te tengo, que es, ¿a qué hora es mejor ir al gimnasio? Es una muy buena pregunta porque de hecho hay algunos investigadores que han estado intentando responder a esa misma pregunta, y la verdad es que la respuesta es bastante sencilla. La mejor hora para ir al gimnasio es en el momento que usted tenga tiempo, por muchas razones. Porque cuando uno va con el tiempo ya planificado, entrena mejor, hace de manera más adecuada el ejercicio, prepara lo que va a comer antes y después, si es que hay tiempo suficiente para comer antes, y bueno, siempre tiene que haber un tiempo para comer después, y para llevar de repente sus líquidos, etc. En términos estrictamente hormonales, para perder grasa, lo aconsejable es entrenar más de mañana. Y para ganar masa muscular, a eso del golpe de las 11 de la mañana, mediodía, que es cuando la testosterona, por lo menos en el varón, está un poco más elevada. Sin embargo, estos solamente son algunos patrones hormonales que pueden ayudar a generar... Te darían cierta ventaja, digamos, sí, pero finalmente lo podrías lograr igual en la noche. Sí, y de hecho también hay muchos otros estudios que han visto que hay personas que tienen, digamos, algo así como hay algunas personas a las que les va bien hacer actividades en la mañana, se despiertan muy rápido y más bien en la noche se apagan. Igualito les pasa con el entrenamiento. Hay algunas personas que responden muy bien en la mañana y otras que responden muy bien en la tarde. Entonces, otro tip sería buscar su horario de entrenamiento, o sea, en qué momento ustedes se sienten con más facilidad para entrenar, con más energías, con más ímpetu, etc. Ajá, eso está súper interesante, de verdad, porque todo el mundo pregunta en qué momento es mejor. Y resulta ser que para cada persona va a ser distinto, ¿no? Sí, en verdad sí. Eso es una cuestión de que ustedes tienen que ir buscando, y de verdad lo mejor es que sea cuando ustedes tengan tiempo. Excelente, y cuando te sientas bien haciéndolo. Sí. Muy bien. Otra pregunta sería, ¿cómo cambia la dieta si voy de día o si voy de noche? Ya. Eso es algo interesante porque clásicamente siempre escuchamos de que uno debe desayunar un poco más, debe haber más energía en el desayuno, ir bajando a medida que llegamos a la noche. Pero eso es cierto si es que una persona tiene más actividad en la mañana. Cuando tenemos más actividad en la noche, porque hacemos ejercicio de noche, más bien el patrón cambia. Es decir, que si vamos a entrenar de noche, las comidas que van a ser más cargadas en energía, o donde vamos a comer un poco más, de repente vamos a utilizar un poco más de cereales como el arroz, el trigo, el quinoa, el kiwicha, etcétera, en cantidades, en porciones interesantes, y de repente carnes, o huevos o lácteos, va a ser sobre todo después de entrenar. En este caso sería después, durante la noche. Ya, pero vamos a ponernos unos casos concretos. ¿Ya? La gente entra a trabajar 8 de la mañana, entonces va a las 6 de la mañana al gimnasio. ¿Tiene que comer antes de ir al gimnasio? Idealmente, pero como es idealmente, en la realidad eso no siempre se cumple, porque probablemente para que llegue a las 6, si es que tiene por lo menos una media hora de distancia entre su trabajo y entre el gimnasio donde vive, va a tener que levantarse mínimo 5 de la mañana, y haber ingerido algo a esa hora a veces es complicado. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos en esas circunstancias? Que de todas formas haya tenido una cena la noche anterior, porque a medida que pasen más horas, los depósitos de carbohidratos que se llaman glucógeno en nuestro cuerpo se van vaciando, y cuando eso sucede, es cierto que empezamos a utilizar un poco más de grasa para darnos energía, pero también empezamos a destruir más músculo, y el músculo es algo que no podemos darnos la chance de perder. Entonces lo ideal es que haya esa reposición durante la noche, aunque sea mínima, pero que haya, de tal forma que si no tenemos tiempo en la mañana de comer algo, o no tenemos, algunas personas también no tienen mucha aceptabilidad por las comidas en las mañanas, o bueno, por los alimentos en las mañanas, pero después de entrenar va a ser un punto muy importante en ese caso. Entonces, la nutrición tiene que ajustarse, así como en cualquier otro campo, en el campo del ejercicio, también al sujeto, no el sujeto a la nutrición. Excelente consejo, y si han escuchado, por favor no dejen de cenar. Mucha gente quiere bajar de peso, deja de cenar y es lo peor que puedes hacer. Sí, de hecho sí. ¿Qué cena sería ideal, por ejemplo, si vas a ir al gimnasio 6 de la mañana?
¿Qué cenarías y a qué hora más o menos? Bueno, a ver, considerando que la persona se va a levantar a eso de las 5, que se acueste a las 10 de la noche, 11 de la noche, estaría adecuado para que tenga un tiempo prudente de descanso. Si su objetivo es reducir grasa corporal, vamos a ponerlo en dos objetivos, porque usualmente las personas buscan o reducir grasa o aumentar músculo. Si buscan reducir grasa, lo ideal es que se corte un poco la cantidad de carbohidratos, es decir, por ejemplo, que en vez de arroz elijamos pasta, de preferencia pasta integral, o en vez de arroz blanco, arroz integral, o cereales como el trigo, como la quinoa, que tienen un poco más de fibra, y la mitad de la porción, por ejemplo, de lo que consumimos en el almuerzo, es decir, lo que vendría a ser casi equivalente a media taza cocida. Claro, si yo como una taza de arroz en el almuerzo, que es lo usual, ¿no? En la noche, la mitad. Claro, exacto. Entonces, eso nos ayudaría si es que está buscando reducir el tejido adiposo, ¿no? O la grasa. Si es que buscamos aumentar la masa muscular en nuestro entrenamiento, principalmente desde la mañana, y no vamos a tener tiempo a tomar el desayuno, o comer algo antes de entrenar, perdón, entonces en ese caso sí, la cena es vital, como comentábamos, y podría ser tan igual en cantidad de cereales que en el almuerzo. Lo que sí, para poder tener una digestión un poco más tranquila, no sentirnos pesados antes de dormir, podríamos elegir de todas formas, de preferencia, por ejemplo, cortes blancos de pescado o cortes menos grasosos del pollo, para no tener la incomodidad de una mala digestión, si es que ese fuese el caso. Nuevamente, esto tiene que individualizarse, o sea, no hay una regla que cumpla para todos. Está perfecto, de verdad que tengo que especializarme en nutrición deportiva. Me estás enseñando un montón de cosas que más o menos tenía la idea, pero es que siempre hay cosas que están como en el aire, sí, ¿no? Incluso sí, para los nutricionistas, entonces imagínate para el público en general. Verdad, es verdad. Es cierto, entonces y ahora imaginémonos que es de noche, salgo de trabajar a las 6 y con el tráfico horrible que hay en Lima, llego a las 7:30, ¿no? Mientras me cambio y todo, al gimnasio. Sí, mira, eso que acabas de decir es muy importante, y quisiera aprovechar justamente para remarcar algo que tú dijiste, lo de las 6 de la tarde. De hecho, entre las 6 y las 7, en verdad, aunque al inicio decíamos cuál era la mejor hora para entrenar, les podría decir que más bien esa es una de las peores horas para entrenar, no por el ambiente hormonal, sino porque son las horas en las que estadísticamente los gimnasios revientan, y una rutina de 1 hora puede convertirse tranquilamente en una rutina de 2 o 2:30, porque pasa, y seguramente a ustedes les ha pasado, que están haciendo cola esperando la máquina porque la persona que está combinándola con ustedes, compartiéndola con ustedes, se demora entre lo que va leyendo el WhatsApp y otras cosas más. Entonces sí pasa. Entonces, de preferencia, córranlo un poquito o vayan un poco antes, porque se van a dar cuenta, de hecho ya se han dado cuenta, que esa es la peor hora y una cantidad increíble de gente. Pero si de repente yo voy a entrenar a eso de las 8 de la noche, antes de llegar al entrenamiento, sí sería importante que haya consumido alimentos que me aporten energía, y si es que es algo rápido, porque no tengo mucho tiempo, podemos optar ahí sí tranquilamente por las frutas, 1 o 2 unidades de fruta, o podríamos utilizar, en el caso que sean más adeptos a consumir productos envasados, algunas barras de cereal ya de algunas marcas específicas. No cualquiera, por favor, no cualquier barra de cereal. Eso es cierto. Revise la etiqueta. Eso sí, ustedes tienen que revisar muy cuidadosamente la etiqueta, que el primer ingrediente no sea azúcar en la lista de ingredientes, pues si no están pagando por azúcar saborizada con otras cosas, pero lo mejor es que tenga primero los granos de los cereales integrales, y después tenga el aditamento de azúcar, si es que lo es necesario. Cereal entero o cereal integral, y no harina más salvado, ¿no? Es cierto, que tiene que decir cereal integral. Sí, Vamos a hablar de esos temas. De eso hay un montón por comentar, es cierto. Pero eso sería una buena alternativa, porque después del entrenamiento nosotros, como ya lo vamos a comentar un poquito más, vamos a priorizar algunas otras cosas aparte de los alimentos que nos dan energía, que son los carbohidratos, ¿no? O bueno, los alimentos que aportan carbohidratos. Pero van a haber algunas otras cosas más. Pero sí, de todas maneras sería importante llegar con una dotación de energía al ejercicio. Y si no, lo que sí tenemos que garantizar siempre antes de llegar al entrenamiento es estar bien hidratados. Y para eso la recomendación más sencilla es un consumo más o menos entre 300 y 500 mililitros de líquido, el que ustedes elijan, previo al entrenamiento, unos 30 minutos a 1 hora antes. Y durante el día, si ustedes van viendo el color de su orina y este es más claro, es mucho mejor, porque significa que están hidratados. El problema, sobre todo con la hidratación, no es tanto para las personas que van al gimnasio, sino para las que hacen, por ejemplo, más trabajo outdoors, o sea, los que entrenan al aire libre, tipo que salen a hacer running o que salen a hacer bicicleta y prolongan más esta duración.
usualmente empiezan ya a entrenar deshidratados y eso supone también un riesgo para ellos. Digamos, hasta cierto punto ventaja de las personas que entrenan en el gimnasio es que los que hacen musculación, los que hacen trabajo de pesas, no tienen cantidades de sudoración o tasas de sudoración, como le llamamos nosotros, tan altas como en los ejercicios cardiovasculares tradicionales. Pero igual, siempre es importante llegar bien hidratado. No es necesario tampoco que lleguen con vemos a veces, con sus botellones de agua, una marca de 1 litro o de 3 litros, pues no van tomando el entrenamiento y se lo acaban todo. Eso no es necesario y más bien puede generar un disconfort en el estómago, sentirse más lleno y eso tampoco es lo ideal. La cantidad de alimento que ustedes tienen que ingerir también es un tip muy importante, tiene que permitirles a ustedes hacer el ejercicio tranquilos, porque si no tienen una buena digestión y van a estar sometidos a intensidad en algún momento, eso hace que la intensidad secreta adrenalina, se produzca adrenalina en el cuerpo, paraliza el estómago y la comida puede regresar y eso es completamente incómodo. Entonces sería más recomendable, por ejemplo, salgo de la oficina, me voy a mi casa, ceno algo ligero y más tarde me voy al gimnasio. Sí, sería si es que estamos cerca en tiempo y en distancia, sería una buena alternativa. Y por ejemplo, has mencionado las frutas, ¿no? Que tienen carbohidratos saludables, el agua, hay que estar hidratado, ¿y las proteínas? Las proteínas son importantes sobre todo para el después de entrenar. Ah, eso es muy importante, ¿no? Porque mucha gente pregunta si es que, por ejemplo, los batidos proteicos, ¿no? Las barras proteicas, ¿se deben comer antes o después del gimnasio? En verdad se pueden consumir tanto antes como después. Acá hay una cuestión importante a considerar y es el hecho de que las proteínas que están dentro de los alimentos están en una forma de matriz, o sea, no están aisladas. Entonces, cuando ingresan al cuerpo tienen que hacer todo un proceso para poder recién ingresar como, bueno, no como proteínas, sino como sus componentes esenciales o más elementales. Estamos tratando de hablar un poco, no sé, o sea, algo que entiendan todos. Pero es un poco difícil, la verdad, para nosotros. Lo menos técnico posible. A veces es un poco difícil, entonces por favor, ténganos paciencia. Sí, lo que se refiere, ¿no es cierto? O sea, que esa proteína, que es una cadena de varios nutrientes pequeñitos, tienen que irse desdoblando y todo, entonces eso demora. Eso demora, y lo que pasa es que nosotros necesitamos a esos nutrientes en el momento indicado, y a veces ese momento indicado puede ser que ya se haya pasado cuando está recién ingresando ese nutriente. Entonces, por esta razón es que nosotros a veces, en algunas circunstancias, recomendamos los batidos proteicos, pero en verdad no es tanto que digamos que sea igual a si haces entrenamiento de fuerza o musculación o sales a correr, tienes que tomar un batido. Eso no es cierto, o sea, ese es un mito que ha creado la industria y no reviste nada de verdad. Lo que sí es verdad es que como estos batidos ya están previamente, digamos, digeridos predigeridos para que sea más fácil nuestra absorción, se absorben más rápido, se absorben al doble o a 2 veces y media más rápido de lo que se podría digerir, por ejemplo, las proteínas que se encuentran en la carne de res o en la leche. ¿Y en el huevo? Y en el huevo hasta 3 veces más rápido. Entonces, ¿consumir estos otros alimentos será beneficioso? Sí, claro, pero la cuestión es que tenemos que programarlo. Ese es el único asunto. Entonces, algunas personas que no tienen tiempo para planificar su alimentación en ese detalle y que quieren obtener los mismos resultados y que terminando de entrenar tienen que volar al trabajo porque les queda el tiempo exacto y más aún se van manejando, no tienen tiempo para llegar a cocinarse algo, entonces terminan optando por estos batidos que nuevamente no es que tampoco sean la panacea, claro, pero hay que saber en qué momento consumirlo. Y no significa tampoco que por consumirlo tengo garantizado el éxito, eso es otra cosa que también tiene que quedar clara. O sea, entrenar no significa nuevamente igual a tengo que tomar mi batido, ni tengo que tomar mi batido significa necesariamente voy a llegar a tener los resultados. Eso depende de que esté comiendo ordenadamente, de que esté descansando bien, de que esté entrenando bien. O sea, que tampoco es el cuco una proteína de repente aislada, ¿no? En polvo, en líquido, en gel. O sea, no es que sea malo, ni tampoco es lo mejor, sino que van a haber momentos en los que va a ser más recomendado y otros en los que ni siquiera es necesario. Es cierto. Perfecto, hasta ahí estamos bien, entonces. Sigamos. Entonces, algo importante también, ¿cómo empieza la rutina? Porque creo que ya los entrenadores ya han tomado un poco más de conciencia de cómo comenzar, ¿no? Pero la verdad es que hay gente que sí quiere bajar muy rápido, ¿no? Y como que le exige al entrenador que si no llegas a tu casa adolorido, como que sientes que no has trabajado. Entonces tampoco es eso, ¿no? Es un punto muy debatido, ¿no? Los entrenamientos, usualmente uno tiene la idea de que deben ser intensos, porque mientras más intenso es, más te hace sentir el ejercicio y si sudas más y quedas más cansado es mejor porque ha sido más efectivo y eso no es verdad.
Sucede que tenemos que recuperarnos también, tiene que haber un tiempo adecuado de recuperación, y si es que el estímulo es muy intenso para la poca preparación que tiene el cuerpo en un determinado momento, no vamos a permitir esa recuperación adecuada. Entonces hay que empezar suave. Sí, hay algunos principios que rigen al entrenamiento, así como hay también leyes que rigen a la alimentación y a la nutrición. Uno de los principios del entrenamiento es la progresión, la progresividad, o sea, el principio de sobrecarga. Paulatinamente se va a ir aumentando la intensidad o disminuyendo el descanso o aumentando la frecuencia. Si yo hace un año que no entreno absolutamente de nada, o que me lo he pasado viendo solamente al televisor, entonces no puedo empezar asistiendo 7 días a la semana, con 3 es suficiente. Lo que sí tienen que respetar cuando ustedes hacen entrenamiento de la fuerza, o sea, con sobrecarga, con pesas, o con su propio peso corporal, o con bandas elásticas, es que el grupo muscular que han trabajado no debería pasar más de 72 horas para volverlo a entrenar. Es decir, que si el día de hoy han entrenado la región de los glúteos, de los muslos, la parte posterior del muslo, que son los isquiotibiales, no debe pasar más de 72 horas para volver a entrenar ese mismo grupo muscular, con el mismo ejercicio o con algún otro, pero hablando del mismo grupo muscular, porque si no el estímulo se pierde, y en vez de ir en ascenso, suben y bajan y vuelven a subir y vuelven a bajar, entonces al final no tienen un efecto neto de mejora total. O sea, si yo voy interdiario, estaría un bien. día hago piernas, la siguiente hago brazos o pecho, espalda, y la siguiente vuelvo a hacer piernas. Exacto. Y así. O sea, no debo dejar que Exacto. pase mucho tiempo tampoco. Sí, es verdad. Y la idea nuevamente es separar no más allá de 72 horas. Entonces, eso también les va a ayudar a ustedes a ir organizando sus días, ¿no? Es más frecuente que una persona ya tenga días fijos, por ejemplo, que entrena típicamente lunes, miércoles, viernes, que sería una buena alternativa, o martes, jueves y sábado, pero hay algunas otras divisiones que ustedes podrían hacer, ¿no? Entonces, si ustedes están entrenando el martes, un determinado grupo muscular, miércoles, jueves, máximo el viernes tendrían que volverlo a entrenar, ¿ya? Yeah. Y de repente no quieren entrenar domingo y se van hasta el lunes, está bien, pero están cumpliendo con las mismas 72 horas. Entonces, una cuestión importante para aquella persona que recién está empezando a entrenar es que de preferencia, y eso es algo que no se suele hacer, pero de preferencia se entrene todo el cuerpo, o sea, la mayoría de grupos musculares en la misma sesión. Entonces, si yo entreno lunes, miércoles y viernes entreno todas las partes del cuerpo, pero no significa que voy a hacer 20 ejercicios de cada uno. Claro, poco a poco, pero todos Sí. los grupos musculares. Exacto, con uno o dos ejercicios, o a veces uno solamente, un ejercicio por cada grupo muscular va a ser suficiente. Excelente. Porque en la primera etapa del entrenamiento, sobre todo en el trabajo de la fuerza, bueno, igual también va a ser con el trabajo cardiovascular, pero sobre todo con el de la fuerza, los resultados que ustedes obtengan no van a ser propios estrictamente de qué tanto peso levanten, ni de qué tanto crezca su músculo, sino de cómo su sistema nervioso, cómo el cerebro le da orden al músculo y que se mueva. En el primer mes, la ganancia de la fuerza que se produce es estrictamente acomodación del sistema nervioso. O sea, en el primer mes no crece de manera significativa el músculo. Claro que ustedes van a ver que efectivamente sus músculos se van a crecer, pero si hicieran un cortecito de sus células y las vieran en el microscopio, se van a dar cuenta que realmente no ha crecido mucho. Lo que realmente significativamente impacta es que su sistema nervioso está aprendiendo a recoordinar. Dejan de entrenar, otra vez el sistema nervioso vuelve a su basal, digamos. O sea, digamos yo, no sé, tuve un problema en la rodilla, no voy 6 meses, debo volver a comenzar prácticamente de cero. Claro, eso es cierto dependiendo del nivel de entrenamiento que tiene. Si soy deportista, pues ya no cuenta eso, ¿no? Sí, Pero porque en el caso de los deportistas ellos se rehabilitan con relativa facilidad porque tienen competencias, pero si son personas que no tienen fines competitivos y que han sufrido lesiones, claro, ese músculo, si es que tiene mucha experiencia de haber entrenado, de repente la persona tiene 5 o 7 años de estar asistiendo al gimnasio, entrenar bien, entonces la velocidad con la que va a readaptarse va a ser más rápido que una persona que recién está empezando y el tercer mes ya se lesionó. Claro. Y eso es otro punto importante por el cual tenemos que entrenar inteligentemente, porque si vamos a ir a simplemente hacer cualquier cosa, cargar, claro, a lo bruto, entonces la persona novata en el primer mes se va a lesionar y no va a pasar hasta 3 meses después que va a retomar y otra vez se va a lesionar. O ya no va a querer retomar. O ya no retoma y al final no hemos logrado sostenibilidad, que es lo importante. Ajá, y entonces, ¿con qué comienzo? ¿Con cardio? ¿Con fuerza? ¿Con peso? Lo ideal es empezar con un calentamiento que sea específico del ejercicio que vamos a hacer. De la parte que voy a entrenar, digamos. Exacto, de los grupos musculares que vamos a entrenar, seguido del trabajo de fuerza o de musculación y finalizar con el trabajo cardiovascular. Ese es el orden. ¿Cuánto tiempo más o menos debería calentar? Con 10 minutos es más que suficiente. 10 minutos calentamiento y luego ya la rutina que nos da el entrenador. Entonces no siempre es la culpa del entrenador, a veces somos muy exigentes con nosotros mismos de repente y podemos romper músculo
y nos va a doler y ya no vamos a ir o nos vamos a demorar de nuevo. Así que... Antes que se me vaya una cosa extremadamente vital, en nuestro cuerpo la manera como suceden las cosas está muy organizada jerárquicamente para las células. Cuando le damos estímulos de sobrecarga, como por ejemplo cuando cargamos pesas, ellas se organizan para buscar que se repare ese tejido y crezca más músculo. Pero cuando le damos el estímulo de sostener un esfuerzo mucho tiempo, como cuando se hace cardio, la prioridad no es reparar tanto el tejido y hacerlo más fuerte y más grande, sino hacerlo, generar que se produzca más energía para sostener el esfuerzo más tiempo. Y por lo tanto, lo primero es incongruente con lo segundo. Entonces, en ese sentido, cuando solamente el enfoque quiere ser o centrarse sobre el crecimiento de la masa muscular, es mejor separar el trabajo de la fuerza muscular del trabajo cardiovascular por lo menos unas 4 horas. ¿Así? Sí, porque en esos escenarios el trabajo cardiovascular podría generar, como se conoce en la literatura científica, una interferencia sobre el crecimiento de la masa muscular. Wow. O sea, no es que estrictamente el cardio queme músculo, como siempre se ha dicho, sino que, porque son necesarios ambos entrenamientos, sino que en algunas circunstancias particulares en las que estrictamente en este mes quiero solamente aumentar masa muscular, de repente puedo reducir bastante el trabajo cardiovascular para no afectar ese crecimiento. Pero entonces ya no hago cardio, tengo que esperar 4 horas y ya difícil. O la hago al día siguiente. Podrías hacer un día máquinas, Claro. otro día cardio. Exacto. Entonces. Hay esas Eso está alternativas. súper interesante porque normalmente tú vas al gimnasio, te hacen calentar, vas a las máquinas y terminas de todas maneras corriendo unos 15 minutos por lo menos. Entonces no siempre va a ser necesario. Y si quiero bajar de grasa, ¿sí podría ser? Si queremos bajar de tejido adiposo, sí es una alternativa factible, porque se ha demostrado que cuando el momento, o sea, se comparó en qué momento se quema más grasa, si solamente hago trabajo de fuerza versus que si hago trabajo de fuerza, solamente hago cardio, y versus si hago trabajo de fuerza más cardio en ese orden. ¿Ya? Y lo que se ha demostrado es que se quema más grasa, se pierde más grasa cuando se combinan las dos, primero el esfuerzo y luego el cardio. Entonces, Excelente. esa sería la recomendación si queremos perder grasa. Estupendo. Otra pregunta que es un classic hit sobre qué tomamos, ¿no es cierto? Mucha gente lleva, o sea, recién comienza el gimnasio y ya va con su bebida rehidratante, ¿no? Y a veces no sale más caro, ¿no? No siempre es útil o sí, no sé, explícanos tú qué es mejor. Ya, con respecto a los rehidratantes, sí, hay un uso exagerado y a veces innecesario de los mismos, porque hay que recordar que igual, o sea, el rehidratante es básicamente azúcar con otro tipo de azúcares químicos que bueno, no porque sean químicos significa que sean malos, sino que químicos en términos estrictamente científicamente hablando, que nos permiten, junto con el sodio, que regrese más agua a nuestro cuerpo, bueno, y el azúcar nos va a devolver tiene la un energía. 5% de azúcar, ¿no es cierto? Sí. Que justamente para el deportista sirve para recuperar los líquidos más rápidamente. Entonces, Para el deportista que entrena claro. más de 1 hora y que suda mucho. Entonces, en ese ¿cierto? sentido, no es necesario consumirlo para la mayoría de la población. Sin embargo, y algo que es una práctica más o menos interesante recomendar en algunos escenarios, no para todos, es que cuando buscamos nuevamente, por ejemplo, crecimiento de la masa muscular, como lo que necesitamos es que después del entrenamiento haya aporte de proteínas y haya aporte de energía, un aporte rápido de energía que ingresa muy fácilmente al cuerpo es a través de los rehidratantes. O sea, un rehidratante, si bien es cierto, como su nombre lo dice, cumple la función de rehidratar, podría también cumplir la función de ayudarnos a recuperar la energía que hemos gastado y a pegar, digamos, la proteína que estamos comiendo en nuestro cuerpo cuando hacemos trabajo de la fuerza bien hecho. O sea, digamos, yo ya tengo unos meses entrenando y ya estoy haciendo máquinas a un buen ritmo, ¿me podría convenir un rehidratante? Sí, no habría ningún problema para el después de entrenar, para inmediatamente después Para de entrenar. después, pero no durante. O sea, esa agüita que uno toma después de cada máquina, ¿podría ser agua? Pues en ese caso sí, tranquilamente puede ser agua. No hay lo que pasa es que ahora se está vendiendo mucho, se está expandiendo mucho el uso de agüitas con suplementos dentro de ellos, ¿no? Con té verde. Exacto. ¿no? Que al final la sí. gran mayoría de ellos, por no decir más del 90%, realmente no funciona o no sirve para lo que dice que sirve. Podría ser que sirva para otra cosa, pero para lo que Finalmente dice te que hidrata. sirve, no, claro. Y para hidratarse es suficiente con el agua durante el ejercicio. Ah, y esas bebidas energizantes, yo creo que peor te deshidratan, ¿no es cierto? Sí, bueno, hay una controversia y todavía la mayoría de bebidas energizantes tienen una cantidad interesante de cafeína, que es un estimulante, estimula el sistema nervioso central y eso hace que uno se sienta
con más ánimo, con más ímpetus. Efectivamente es un estimulante más que energizante. Pero la cafeína también puede en algunas circunstancias, en algunos pacientes, generar algún grado de además de dependencia, de deshidratación. No para todos, pero sí que en algunos hay casos. unos chiquititos que venden también ¿cómo se llama? Donde pones en las gasolineras, ¿sí? Unos chiquitos así que son energizantes, supuestamente. O sea, dice también lo mismo, ¿no? Pero son como unos geles más espesos. Sí, casi todos tienen mismo, actúan bajo el mismo principio. Tienen una dosis de cafeína que estimula el cerebro. Y alto en azúcar también. Bastante. Claro, y es necesario que sea alto en azúcar también para mantener, digamos, esa producción de energía al tope, y porque además también el sistema nervioso central se estimula cuando hay buena cantidad de azúcares. Digamos ya, yo soy un chico, estoy trabajando todo el día y estoy cansado, pero me han dicho que tengo que ir al gimnasio para bajar de peso. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Entra el otro tema también a taller de lo que tú comentaste, la dependencia. Cuando uno se acostumbra a entrenar con estos energizantes o estimulantes, el día que no lo tome porque de repente no lo tiene, va a sentirse muy bajoneado. Entonces lo mejor es en ese caso optar por los alimentos que tenemos a la mano, como habíamos comentado, por ejemplo las frutas o las barras de cereal, que pueden ser un buen aporte de carbohidratos previos al entrenamiento. Entonces, antes del entrenamiento, de todas maneras, un carbohidrato... Sí, es preferible que haya una cantidad suficiente de carbohidratos antes de entrenar. No tengo que comerme mis huevos sancochados. No es necesario. Bueno, podría ser una estrategia en el sentido de que esa proteína del huevo, del atún, va a terminar de absorberse cuando ya terminó el entrenamiento y va a estar justo en ese momento utilizándose. Sería algo interesante, pero en la práctica no es algo que todos puedan hacer porque no a todos les cae bien. Entonces, si no comes carnes, ¿cómo haces para obtener las proteínas que necesitas? Bueno, hay que contabilizar bien las proteínas de origen vegetal si solamente somos veganos, tener una buena complementariedad, estudiar bastante para poder llegar a este punto. ¿Se podría llegar sin suplementación? Sí, se puede llegar. De que se puede llegar la cantidad, se puede llegar, no hay ningún problema por la cantidad. La cuestión está... El problema realmente es para los que hacen entrenamiento de la fuerza, porque sucede que no necesitan tanta energía como los que hacen entrenamiento cardiovascular. Ajá. Y al no necesitar tanta energía y necesitar un poco más de proteínas, como la mayor parte de los alimentos de origen vegetal tienen más carbohidratos, quita el espacio ese carbohidrato para el aporte de la proteína, genera saciedad precoz y podrían no alcanzarse esos niveles que son aumentados en el trabajo de la fuerza con respecto al cardiovascular. En cambio, en el cardiovascular, como las necesidades de proteínas son menores, podría alcanzarse a pesar de que estamos cubriendo una cantidad más amplia de carbohidratos. Es decir, que el principal problema probablemente sea para los que hagan trabajo de fuerza, entrenamiento de la fuerza. En esos casos, el suplementarse podría ser una mejor alternativa. Aún con todo, en verdad, no hay mucha revisión de estudios en ese aspecto. O sea, son muy pocos los estudios que se han hecho. El problema lo tendría el entrenador. Va a tener que buscar un nutricionista deportivo. Sí, eso es verdad, porque el punto es que hablar también de veganismo es que aquella persona que es vegana también tiene todo un estilo y un ritmo de vida bastante cuidado, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda que no comen carne por la res, pero sí comen el pollo, sí comen el pescado, el huevo, el lácteo y de repente juerguean el fin de semana. Hay que cuidar también eso, ¿no? Pero los veganos no comen ni miel, ni usan muebles de cuero, o sea, sí, nada de como tú cuero. dices, es todo un estilo, es todo un estilo de vida. Entonces, y se respeta, pero nuevamente la mayoría de ellos... Es poco los que existen realmente veganos. Y la mayoría de ellos están son bien estudiados en el aspecto también alimentario y nutricional. O sea, no es que tampoco uno se siente a hablar con un vegano y tenga que explicarle un montón de cosas, porque también están bastante instruidos. De verdad, utilizan algas y otros alimentos que no es lo cotidiano en la alimentación normal, o sea, común, digamos, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, ahora, si eres vegetariano nada más, ¿no? Que sí consumes lácteos, huevos... No hay ningún problema, absolutamente con eso sería suficiente. Bueno, quitémonos esa idea de que es necesario el suplemento nuevamente para tener éxito. Es más, los suplementos ni siquiera nos acortan el camino hacia el éxito en términos ni de rendimiento ni de mejora del aspecto físico. Excelente, muchísimas gracias por eso. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas que nos hicieron los seguidores de Nutrirnos Juntos. Y la primera era, si entreno de noche, ¿qué debo comer para aumentar masa muscular? Bueno, definitivamente después del entrenamiento tenemos que aportar proteínas de alimentos que sean buenas fuentes, y en este caso las mejores van a ser las carnes, sea de res, de pollo y pescado, pero mientras más blancas y menos grasosas van a ser mejor, o sea, en este caso la de pollo
y la de pescado serían las mejores alternativas. Pero de todos estos alimentos, además, entre todos estos alimentos podríamos adicionar también a los lácteos. De hecho, entre los lácteos y las carnes, yo sigo quedándome con los lácteos por el perfil de aminoácidos que tienen. Es una proteína líquida. Es una proteína que es mucho más fácil para empezar de consumirse y después de digerirse y absorberse. Y además que en verdad en la población peruana no es que haya tanta intolerancia a la lactosa como se nos ha hecho creer. La mayoría tiene mala tolerancia, pero no es que haya intolerancia. Y es una muy buena fuente de proteínas. Por favor, leche fresca, ¿no? Sin adicionales de mieles, de cosas, ni evaporadas. Sí. Y sobre eso hay bastantes estudios en verdad que respaldan que el consumo de leche como alimento mientras natural, menos ingredientes tenga mejor. Exacto. Leche como alimento natural después del entrenamiento tiene tan buenos resultados incluso como tomar un suplemento después de entrenar sin haber cambiado ninguna otra cosa. Ajá. Entonces tranquilamente podríamos consumir. Ahora, ¿cuál es la cantidad? El único punto es que en un vaso de leche, en una taza de leche de 250 mililitros no encontramos más de 7 gramos de proteínas. Y en promedio nosotros necesitamos más o menos unos 20 considerando el peso del sujeto, ¿no? ¿Pero en todo el día o solo en No, después del entrenamiento. ¿Después de entrenar 20 gramos? Sí, más o menos, porque la dosis estudiada es el 30% al 25 al 35% del peso corporal del sujeto. Excelente. Entonces, si peso 60 kilos, unos 20 gramos. Sí, más o menos son unos 20 gramos. Y 20 gramos en leche significarían unas 3 tazas más o menos, bien, hasta 4 tazas, que eso es casi 1 litro de leche. Pero ¿eso es para músculo o incluso para grasa también, para perder grasa? También, porque el incremento, una de las estrategias que se hace en la parte nutricional cuando nosotros buscamos reducir tejido adiposo es aumentar las proteínas, porque las proteínas nos generan saciedad, mantienen la masa muscular a la vez que vamos bajando a los alimentos que aportan carbohidratos. Entonces sí es importante, muy importante tener alimentos de origen animal o que tengan buen aporte proteico después del entrenamiento, ¿no? Ahora, los alimentos de origen vegetal también son fuentes de proteínas. El único inconveniente en términos biológicos es que la mayoría de las proteínas que se encuentran en estos vegetales se absorben del 50% hacia abajo, o sea, la mitad de lo que hay. En el la mejor, 50%. En la mayoría de los casos, la mejor, digamos que ahí entraría la soya, el tarwi, 70%, pero aún con todo no logra ser tanto. El tarwi todavía no es de consumo masivo ni cotidiano. Mientras que todas las proteínas de origen animal se absorben en una proporción más o menos del 95% hacia arriba, 95-97% hacia arriba, o sea, prácticamente se absorbe toda la proteína. Esa es la única Esos son dificultad. datos de verdad bastante importantes si es que estamos con la intención de hacer bien una alimentación en el gimnasio. Es verdad. Excelente. Y es cierto que hay que comer algo inmediatamente después de hacer ejercicio. Ese es un mito, es un tremendo mito. ¿No? Por lo menos para las proteínas no es cierto. Nos han hecho creer que la ventana anabólica, que así se ha denominado, desde 30 minutos, y por eso siempre se ha oscilado que apenas terminas tienes que tomar tu batido proteico. Un carbohidrato creo que vendría mejor. Y un alimento con aporte de carbohidrato, es cierto. Pero sobre todo la ventana anabólica se ha creado como una especie de marketing, sobre todo para los suplementos proteicos. Y en verdad esta ventana no dura 30 minutos, sino que se prolonga hasta las 2, hasta 4 horas. Entonces tranquilamente tenemos tiempo. Lo que pasa es que en parte estratégica, a veces los nutricionistas en el consultorio sí alentamos a que se consuma lo más pronto posible, porque sabemos que cuando la persona llega a su casa, lo primero que va a hacer es bañarse, cambiarse, y entre todo lo demás ya se le pasó el tiempo y de repente ni cena. Entonces, por esa razón es que alentamos que quizás los alimentos se les vengan lo más próximo posible, pero en verdad no es necesario que sea inmediatamente después, y ni siquiera es necesario que sea con un suplemento. O sea, si yo apenas termino, me tomo 2 tazas de leche y de repente llegando termino de comer mi cena en donde tengo un poco de carne de pollo o atún o incluso huevos revueltos, está, ya completé, no es necesario más. Ya, perfecto. Entonces no tengo que llevar mi comida al gimnasio y comerla ahí, o ni barras energéticas. No, para los carbohidratos es un poco más real esa ventana. Sí, podría ser bueno comer algo de carbohidrato, una fruta. Sí, la ventaja con los carbohidratos es esa, ¿no? Que son más portables, son más fáciles de encontrar. Si yo me llevo 2 unidades de plátano, ya tengo ahí casi 60 gramos de carbohidratos. Si me llevo 2 barras de las grandes, tengo igual casi 60 gramos, 60, 70 gramos de carbohidratos. Es más fácil conseguirlo y por lo tanto no hay mucha dificultad.
El punto es con las proteínas, porque no es que abunden tampoco en la naturaleza. Pero sí, digamos, sí sería beneficioso que yo comiera una fruta después de entrenar y después Sí. ya después me voy a mi casa y como ya. Sí. De todas formas, después de entrenar son dos nutrientes los importantes, las proteínas y los carbohidratos. En términos de tiempo, más urge en verdad el carbohidrato porque tiene una verdadera ventana más estrecha, que son los primeros 30 minutos a 60 minutos. No significa que después no se va a absorber, sino que en esos primeros 30 a 60 minutos es cuando el cuerpo coge al carbohidrato y lo guarda en el músculo. Ah, perfecto. Pasado ese tiempo lo va a utilizar, pero hay más chance que se pueda depositar en el tejido adiposo, que se pueda guardar en el hígado y no vaya donde nosotros queremos. Esto aplica entonces tanto para perder grasa como para ganar masa muscular. Sí, correcto. Excelente. Otra pregunta que nos hicieron. Yo entreno 10 de la mañana, ¿debo comer algo antes? Bueno, creo que ya hemos respondido a eso. De todas maneras, sí. De todas formas, sí. Y la última pregunta era, ¿qué opinas de tomar maca, quinoa y kiwicha después del gimnasio en reemplazo de las proteínas en polvo? Uy, esa es una buena pregunta. En verdad es difícil responderla porque, digamos, en primera instancia en Perú no se ha estudiado mucho eso. No hemos estudiado mucho a estos alimentos como reponedores después de un entrenamiento. No, la verdad es que faltan investigaciones, pero desde la perspectiva teórica va a suceder que o sea, no es que podamos suplir exactamente al suplemento proteico, porque tendríamos que tener una combinación bastante adecuada y probablemente lo que más estemos aportando termine siendo energía más que proteínas en cantidad y en calidad en el momento adecuado. Por otro lado es que, como comentábamos, la cantidad o el porcentaje de absorción que se da de las proteínas de origen vegetal es mucho menor. Entonces, en ese sentido, podría no ser igual inmediatamente después por el tema de proteínas, pero podrían haber algunos otros compuestos que no conozcamos que sí estén generando esa estimulación, y es lo que se ha venido estudiando a lo largo de estos años. Nos falta todavía comprender eso un poco. Sí que en términos energéticos sería bastante interesante. En todo caso, podríamos alentar a que si es que la persona, además de consumir estos alimentos y no tiene ningún problema con los de origen animal, le puede agregar leche, lo haga, ¿no? O en alguna preparación incluye la leche para poder complementar estos, por lo menos a los cereales como la quinoa o la kiwicha, lo haga, para poder mejorar el perfil de proteína y tener una mejor respuesta. O sea, estos alimentos estarían perfectos dentro de una dieta saludable, de una alimentación saludable, pero no exactamente es un reemplazo de proteínas porque tienen muchísimo carbohidrato, ¿no es cierto? Muchas harinas. En simple, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos terminado con este super bloque de alimentación y nutrición deportiva. Por favor, Jamie, te voy a comprometer a que vengas otro día. No, cuando ustedes quieran. Perfecto, y de repente ya live para que las personas puedan hacer sus preguntas claro en vivo, ¿no? Aprovecharlo al máximo, Jamie. Y entonces, por favor, dinos también dónde te podemos encontrar. Sí, bueno, me pueden escuchar todos los viernes a las 4 de la tarde por Radio Nutrición. Pueden buscarnos en Facebook como Radio Nutrición o ingresan a la página www.radionutrición.org. El programa que conducimos se llama NutriActiva. Es un programa especializado solamente en nutrición, en el ejercicio, en la actividad física. A veces hablamos también sobre algunos deportes específicos, pero está orientado por el público en general que no necesariamente es deportista, sino que tiene el afán de ser mejor cada día con su salud, haciendo un poco de actividad física y de ejercicio. Ya saben, invitados a escuchar Radio Nutrición los viernes a las 4 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Jamie. Chao, chao.